Bienvenidos a Historias de la Vida. Gracias por acompañarnos en cada programa. Hoy vamos a conocer la historia de Nicolás, un gran compañero de la infancia. Decidió estudiar letras, aunque no fue su primer carrera. Ahí conoció a Mariana, su esposa, con quien comparte su misma pasión. Hoy vive en Estados Unidos. Dictó cursos en España y hoy tiene la posibilidad de trabajar de lo que realmente le gusta. ¿Volverá a la Argentina? Hoy, en Historias de la Vida, Nicolás Vivalda. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tanto tiempo? Mucho tiempo, ¿no? Estábamos Mucho haciendo la cuenta por ahí, ¿no? Sí. Como 12 o 13 años, ¿no? Es mucho Al menos, tiempo. es mucho tiempo. Bueno, vos venís Efectivamente. seguido a Arteaga, nada más que yo por ahí no te encuentro. Sí, vengo todos los años, más o menos. Entre el mes de junio y el mes de julio, los primeros días de agosto, siempre estoy por acá. Todos Sí. los años. Y contame, ¿cómo ves Arteaga? Arteaga ha Después- cambiado muchísimo, Mucho, ¿no? Está con mucho mejor parquizada, tiene muchísimo más pavimento desde el momento que yo me fui, más casas, está linda, digamos, dentro de lo que es la situación, ¿no? La zona está muy linda. Sí. Está muy linda. Sí. Nico, contame cuántos años haces que te fuiste a Arteaga vos. Mira, va a ser ahora en diciembre 18 años. 18 aunque no se pueda años. creer. Sí, sí. Es mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo además? Pasa muy rápido, sí. Muy Sí, rápido, sí, muy rápido. sí. Nicolás, vamos a hablar un poquito de la escuela y de la primaria. ¿Qué Dale. recuerdo tenés de tu primaria? Buenísimo, ¿no? Pero era otro mundo, ¿no? Justamente Sí. antes de empezar el programa estamos hablando de los cambios tecnológicos que hemos tenido. Sí, Cuando nosotros exacto. éramos chicos era otro mundo, ¿no? Era otra De cosa. imaginación básicamente para entretenerse, las chapitas, las bolistas. Sí, es cierto. ¿Sí? Y los deportes, bueno, que siguen ¿Te estando. acordás de la ¿no? campana? La ¿Vos nunca campana ibas abajo de la histórica. campana? Una vez me parece. ¿Una vez fuiste abajo? No te puedo me creer. Tocó, me acuerdo, sí, en sexto grado. ¿Fuiste abajo de la Sí, campana? hubo una revuelta general. que General y te tuvimos. tocó. Sí. Te tocó. Sí, Pero sí, qué sí, linda sí. que era la primaria, Sí, ¿no? sí. La Hemos- escuela de acá que también estaba en transformación, pero que seguía manteniendo esa cosa tan linda que tiene el edificio antiguo, ¿no? Sí, es muy lindo el Sí, edificio. Por sí. suerte se conserva, se renueva, se mantiene, porque no debe ser fácil mantener
un edificio Sí, así. Fue un sí. lindo Y veo que en la recuerdo. renovación han respetado también la antigua fachada de la escuela, con las Exactamente. tejas, bueno, ahora que son diferentes, pero son tejas también, sí, sí, Fue sí, sí. linda esa infancia. Sí. Bueno, recordemos que fue juntos, ¿no? Sí, Hicimos juntos sí. el jardín también. También, todo. El También, jardín hasta... también el jardín hasta la secundaria. Sí, sí, Hasta la hasta secundaria. la secundaria, hasta quinto Hicimos el año. viaje de estudio a Chapadmalal, ¿te acordás? Sí, Séptimo no me olvidé. grado. Sí, 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 hermoso fue eso, pero experiencia un poco rara, ¿no? Porque eran los primeros que íbamos a un lugar diferente, ¿no? Éramos los primeros. Y mucho tiempo fue, varios días también. Fue, Fuimos, claro, en vez de ser una semana, fueron como 10, 11 días. sí, un o montón 12 era. días. Y tuvimos que ir en 2 vehículos, todavía me acuerdo, ¿sí? En una combi, porque no alcanzaba, era demasiada gente para un colectivo, pero era Claro. poca para 2. Sí, sí. Sí, Pero la pasamos bien. la pasamos re bien. Sí, sí, La sí. pasamos genial. Era original, porque todo el mundo iba a Córdoba. Es cierto. Sí, sí. Era original, era Sí. un viaje que nos había salido gratis, nos habían regalado, había algo Sí, de había eso. una política estatal, ¿no? De Sí. promocionar ese centro de vacaciones, ¿no? Que era Exacto. público, que sigue siendo público, ¿no? Sí, sí, creo que sí, ¿eh? Sí, sí, Chapadmalal, ya me sí. acuerdo. Sí, sí. La hemos pasado muy bien. Bueno, después Sí. la secundaria fue otra etapa también, ¿no? Sí, sí, Importante. diferente, importante, sí. Que conservamos algunos, ¿te acordás que algunos chicos se fueron a estudiar a otro lado, como pasan Claro. todo en todos lados, ¿no? Ujú. Conservamos algunos de nuestros compañeros de la primaria, otros se fueron, ¿no? Sí. Sí. ¿Te acordás de alguna profesora o algo que te haya quedado, alguna anécdota, algo que recuerdes hoy en día todavía de alguien? Viste que por ahí pasa. Bueno, a vos te gustaban todas las materias. Me parece que más Sí, por bueno, ahí la literatura. sí, bueno, pero yo era matemática. explorar varias asignaturas, Sí, ¿no? ¿no? Te gustaba Algunas todo cosas a ya vos. no eran lo mío, a pesar de que mi papá era músico, a mí la música nunca, me encanta escuchar música, soy un gran aficionado a escuchar música, pero sabía que no iba a interpretar mi instrumento, ¿no? Claro, claro. Y por ahí eso nos aburría un poco más algunos o otros, pero bueno, y bueno, en matemáticas a veces como a todos nos hacía renegar, ¿no? Sí, normal. Así es, así es. Bueno, Sí. después vino Bariloche también, que fue una gran experiencia. Sí, sí, ahí fuimos más clásicos, ¿no? Sí. Fuimos en diciembre, ¿no? Claro, acá se va en diciembre Sí, y sí. Bueno, ahora no, ahora hay como más, veo que chicos que se van un poco antes también en otros pueblos. Sí, puede ser. sí, Incluso hasta a Brasil también se va. sí, Se usa sí. como irse a Brasil. Ah, eso no conozco a nadie. Sí, pero no sé si sí. la escuela acá lo hace, pero sí. Bueno, en realidad tuvimos creo que una adolescencia y una juventud sana, Y ¿no? súper segura, vos Y súper segura. lo pensás de los términos actuales, ya no, estábamos seguros en cualquier lugar del pueblo que estuviéramos. Es cierto. Bueno, ahora se mantiene esto en nuestros pueblos, pero ya un poquito menos y en muchos países es muy difícil hacer Claro, esto. Que claro. decíamos nosotros, estar libres todo el día recorriendo sin celular, sin que a veces nuestros padres no sabían exactamente dónde estábamos, pero no había mayores peligros de nada. De ¿no? nada. De nada. Es sí. cierto, de nada. De nada. Creo que sigue existiendo en algunos pueblos, por suerte, y en algunos países también en pueblos chicos, pero en las ciudades más grandes ya es muy difícil pensar así, ¿no? Es cierto, es complicado. Sí, sí. Nicolás, terminaste quinto año y después, ¿qué hiciste? Bueno, yo tuve un año de transición, por lo que te decía, justamente me interesaban varias cosas y en ese momento pensé que iba a ser bioquímico o ingeniero biotecnológico, así que hice un año en la facultad, en la UNR, pensé que iba a ser bioquímico y no funcionó eso, ¿sí? Hasta que tuvo como una pequeña crisis existencial. ¿Te diste cuenta una vez que estabas cursando la carrera? Claro, yo estaba cursando la carrera, Claro. sí, sí, porque en realidad mis intereses pasaban más por la literatura y el cine, siempre han pasado por ahí. Y bueno, pensé, bueno, si me voy a dedicar a esto no voy a tener tiempo para lo otro y esto no tiene sentido para mí. Claro. Así que bueno, el segundo año cambié de carrera. Dentro de la UNR me fui a Humanidades y Artes. Humanidades y Artes. Sí. Y ahí estabas conforme, ahí hubo un cambio bastante radical. Sí, porque- súper radical, pero no soy el único, ¿eh? He encontrado varias personas que han estado interesadas en las ciencias más duras y de repente dicen, bueno, esto no es para mí, y si se Claro. han dedicado a algún tipo de humanidades, ¿no? Es que a veces uno hasta que no cursa, no descubre bien lo que es. Uno en la secundaria te parece que te gusta tal cosa, pero después cuando realmente te inscribís y vas al lugar, dices, no, esto no es lo que yo quería. Y además tenés que comprometerte a un nivel de horas muy importante, ¿no? Digamos, no puedes tener dos intereses tan fácilmente, No, porque claro. si te gusta una cosa y además necesitas tiempo para hacer otra, eso Claro. no te va a funcionar en la universidad. Es muy difícil, o algunas personas lo hacen, pero Claro, es muy sí, sí, difícil, es muy seguro. difícil. Bueno, esa es una diferencia muy importante entre el sistema universitario argentino y el norteamericano, por ejemplo, ¿no? Una diferencia en ese caso, con ventajas y desventajas, a favor de Estados Unidos, porque en Estados Unidos los chicos hacen 4 años, lo que se llama un BA, un bachelor. En esos 4 años ellos pueden cursar diferentes materias y Ajá. pueden seguir pensando qué es lo que quieren hacer. Entonces mira. toman la decisión con 4 años de experiencia universitaria y ya habiendo
probado lo que es una carrera, lo Claro. que es un título universitario, lo que es un curso universitario, lo que es un título, lo que es un profesor, lo que significa cumplir con las clases, lo que significa ponerse a estudiar tantas horas esa materia. Y deciden luego cuando ya tienen 21 o 22 años, Claro. que es otra cosa. Es otra no es lo cosa. mismo 17 que 21. No, claro que no. Claro que no. Uno Es a los algo- 17 años todavía no tienen claro un montón de cosas. Hay personas que sí, por Exactamente. supuesto, pero hay muchos que no, Sí, ¿no? sí, sí. Y eso está bueno lo que pasa en Estados Unidos. Y yo tengo una gran mayoría de estudiantes que les decimos indecisos, sin ningún ánimo de tratarlos mal, No, obviamente. claro, claro. Ellos mismos se califican así, porque durante a lo mejor los 2 primeros años o el primer año y medio de la universidad, todavía no saben exactamente ni siquiera cuál es la especialización que van a tener en esa carrera corta de 4 años y mucho menos todavía tampoco saben lo que van a hacer más adelante. Claro. ¿no? En tu caso, ¿cuántos años fueron tu carrera? Humanidades. Bueno, yo cursé más o menos en 5 años o 6, 5 diría yo. Y luego me quedó un último año que tenía 2 seminarios, recuerdo, y tenía que escribir la tesis porque era una licenciatura. Ajá. Yo hice profesorado y licenciatura. El profesorado lo terminé primero porque tenía menos materias Claro. y no incluía la escritura de una tesis, ¿no? Por eso fue primero, en el 99. Yo terminé, creo que a los 6 años había terminado el profesorado y un año y medio más tarde terminé la licenciatura, sí. ¿Y tu tesis con respecto a qué fue? Juan José Saer, un escritor santafesino que sigue siendo mi preferido. Seguramente. siendo tu Sí, de los preferido? argentinos, sí, probablemente, sí. Ah, mira vos. Sí, pero bueno, yo me dedico a otra cosa ahora, pero él sigue siendo mi escritor argentino favorito. Sí, Nicolás, ¿y cuando terminaste esa tesis, cuando terminaste esa etapa de la universidad, qué pasó? Bueno, en realidad fue simultáneo. El último año de cursar, digamos, y de escribir la tesis, ya teníamos intenciones de probar quizás hacer un doctorado, algo que no era tan fácil ni tan común en esa época. Sí. En Argentina ahora es mucho más común. En la UNR no estaba esa posibilidad todavía. Y bueno, vino una profesora de la Universidad de Pittsburgh que daba conferencias periódicas en Rosario y también en la UBA, en Buenos Aires, y nos habló de la posibilidad de quizás hacerlo en Estados Unidos, ¿no? En la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Y bueno, lo pensamos, lo hablamos, era muy difícil entrar los dos juntos también porque había un cupo en la cantidad de estudiantes que entraban. Yo ya estaba de novio con Mariana. ¿Vos la que es mi conociste a esposa. Mariana en la universidad? Sí, la conocí en el primer año, en Ah, en el primer lo que era año. el primer año común, que era una especie de, como el primer año de la UBA, que tiene materias de historia, materias de análisis de texto, materias de psicología, de antropología, pero todavía no éramos novios, lo Claro, se en el conocieron. segundo año aproximadamente. ¿Y cursaron juntos todos esos años? Sí. ¿Estuvieron? Cursamos juntos casi todas las materias. Ah, mirá vos. Te diría que 2 materias quizás no cursamos juntos, sí, sí. Que tuvimos desfasaje por ahí en un latín, recuerdo, un par de materias solamente. ¿Mariana es de Sí. Rosario? Ella es rosarí, sí, es lo más rosarino que hay después del monumento a la bandera. Ah, sí. Sí, es de defender mucho la ciudad, además es muy ¿Ah, rosarino. sí? Sí. Más Sí, arraigada a lo sí. mejor a su ciudad. Sí, a pesar de que viajo mucho. Cuando era chica viajó por por el trabajo de su papá, viajó mucho por Argentina, pero claro, regresó con los 18 años a Rosario y bueno, obviamente toda la carrera allí y todo es muy rosarino. Sí, Es sí. muy rosarina. Sí, sí. ¿Te parece si tomamos un tecito? Sí, Sé cómo de no. tu gusto por el té verde, Té el verde. té negro. Sí, té verde, cómo no. ¿Tomás Sí, siempre sí. té? Sí, soy de tomar muchísimo té. Sí. Muchísimo té. Más que café. Más que café, está bien. Sí. El café por ahí altera un poquito, ¿no? Sí, bueno, el té Sobre todo verde a la también tiene noche. teína, sí. Sí, el té, bueno, también. sí, sí. Pero bueno, el café, por ahí yo lo dejé un poco de noche, el café. Sí. Es como que Sí, no altera es tan demasiado. bueno, ¿no? Altera Sí, demasiado, así sí. que vamos con el té. Así como hace falta a veces a la mañana, a la tarde, después a la noche al té. A la noche ya un Sí. poquito menos. Sí. Nicolás, contame con respecto a Mariana, bueno, vos me dijiste que si bien se conocieron en los primeros años no empezaron a salir. ¿En qué momento se inició la relación, digamos? En el segundo año. Ahí nomás. Claro, porque fue como en primer año común estábamos todas las materias juntas, digamos, compartíamos obviamente clases con antropólogos, gente que iba a hacer historia también, Sí. y luego en segundo año quedamos solamente los de letras, o sea, se achicó el grupo exponencialmente, diría yo. Claro. Y bueno, ahí nos conocimos mejor realmente, porque el grupo se había achicado, ya nos conocíamos del año anterior y bueno, era otro tipo de ambiente, digamos. Claro. ¿sí? Ya estábamos, además quedamos solo los que estábamos interesados en literatura. En ese segundo año vos te interesaste por literatura, ya en primer año te dabas cuenta que ibas a seguir la parte de literatura. Buena cómo fue esa pregunta. Sí, decisión? yo entré para estudiar literatura. Ajá. Antropología me hizo dudar un poco.
pero hubiera sido antropología social, porque no soy dado a los sacrificios del aire libre ni nada de eso, Nada así de que eso, ¿eh? de vez en cuando mi esposa me lo recuerda, sí, Mariana me lo recuerda, eso, que ibas a ser antropólogo si no te gusta estar afuera, bueno. Claro. Así que hubiera sido antropólogo teórico, en todo caso. Claro, claro, está bien. Sí. Y el tema de estar los dos en la misma carrera, de seguir juntos y hasta la actualidad, Sí. ¿cómo se conlleva eso? De tener una pareja que hace lo mismo que vos, Y de bueno. tener las mismas inquietudes en cuanto a la literatura. ¿A ella le gusta leer lo mismo que vos? No necesariamente, a veces sí, a veces no. No, porque puede darse que compartan o no, porque hay tanta literatura que... En el campo profesional compartimos áreas, porque yo trabajo literatura española del siglo XVII y literatura mexicana del siglo XVII también, y ella trabaja literatura colonial, desde la conquista de América hasta las independencias. Y compartimos áreas y compartimos libros, porque también estudia México, o sea que tenemos muchas áreas de contacto y interés, y a veces compartimos algunos libros. Cosa que no siempre le gusta a ella, porque a veces los tengo más tiempo del que debería, pero bueno, compartimos libros y compartimos algo de material de lo que ¿Se regalan libros? Sí, Sí. Todavía nos regalamos libros. Sí, ¿Todavía? sobre todo, sí, digo, porque tenemos tantos. Me imagino, ¿no? Sí, tenemos demasiados libros, han sido siempre difícil mudarse con esos libros, llevarlos, todavía tenemos libros aquí en Argentina, yo tengo libros en la casa de mi mamá, Mariana tiene libros en el departamento de Rosario, Claro. tenemos libros por varios lugares. Contame sobre, no sé si querés tomar el té, Sí. contame con respecto al doctorado. Bueno, surge esta posibilidad Sí. que no era muy común, como vos decías, por No. ahí en esa época Ujú. hacer el doctorado, y bueno, surge, se dio y lo hiciste, Ujú. ¿no? Y bueno, ¿cómo fue Mm. esa Bueno, esa una cosa parte del es hacer un doctorado? doctorado en tu propio país y otra es hacerlo en un país extranjero, ¿no? Claro. O sea, tenías que irte sí o sí para hacer el doctorado. No, digamos, se hubiera podido hacer acá en la UBA. El problema de Argentina es el problema actual, digamos, la falta de fondos, la falta de becas suficientes para los estudiantes. Y bueno, ese es un problema clave. Lo que nos ofrecían algunas universidades norteamericanas era la oportunidad de estar becado, digamos, era una especie de prestación. Algunos estudiantes tenían los 2 primeros años de beca sin trabajar, sin dar clases, Sí. solamente para estudiar. Algunos estudiantes teníamos que trabajar desde el comienzo. Trabajar era enseñar un curso de español en ese momento, ¿no? De idioma español básico. Te diría español inicial o español intermedio, por lo menos para comenzar. Nicolás, sin duda que los que estaban becados eran los que tenían los mejores promedios. Eso es, No creas. ¿No era así? No era tan así, porque no era demasiada carga horaria. Era una sola clase con 20 estudiantes, a veces 18, 16, que se reunía, bueno, podía ser 4 veces a la semana o a veces 3 veces a la semana. Y eran clases que estaban un poco ya prediseñadas. Ajá. Porque imagínate que cuando alguien empieza a estudiar un idioma hay que enseñar el verbo ver, el verbo estar, el verbo ser, perdón, ser y estar, las conjugaciones básicas, los verbos regulares, y teníamos un libro de texto con muchísimo material que siempre nos hacía la vida más fácil, obviamente, porque allí había ejercicios, había audios que los estudiantes podían escuchar, Claro. Y además había un supervisor de español que diseñaba todos los exámenes del año. O sea, vos no tenías que diseñar los exámenes, tenías que suministrarlos y simplemente, o calificarlos luego, ¿no? Obviamente, Claro. pero no estaba en tu responsabilidad diseñar cada uno de los exámenes. Eso nos ahorraba mucho trabajo y nos dejaba tiempo para estudiar, obviamente. Claro. Sí. Cuando te fuiste de Rosario, ¿a dónde fuiste? Me fui a Pittsburgh, que es una ciudad del centro de Estados Unidos, pero un poquito más cercana a la costa este, digamos, ¿sí? Muy cercana a Filadelfia y no tan lejos de Chicago, para tener una idea, más o menos. ¿En qué año dónde fue, está. Nicolás, esto? 2001. 2001. Sí, 2001. ¿Y qué dijo tu mamá cuando leíste la noticia? Bueno, lo que nos pasa a todos los que nos vamos, ¿no? Una mezcla de alegría porque seguía estudiando, porque tenía la posibilidad de seguir estudiando, más aún con una beca, Claro. y seguir realizando estudios y una maestría y un doctorado en ese momento, que no era algo muy común, como te decía. Y tristeza porque íbamos a estar lejos, ¿no? Y era todo muy incierto, hasta que uno no llega a ese lugar es todo muy incierto.
cómo será el clima, qué sé yo, cómo será el dinero, me alcanzará el sueldo, ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo será la ciudad? ¿Cómo será la ciudad con respecto a los inmigrantes? Una serie de preguntas, ¿quién serán los compañeros? ¿Quién serán los profesores? ¿No? Obviamente es angustia que todo el mundo comparte, vaya a estudiar o a trabajar a otro país, ¿no? Por supuesto. Sí. ¿Vos y Mariana también, los dos fueron becados? Sí, pero Mariana un semestre después, o sea que un semestre estuve yo y luego recién al segundo semestre ella también consiguió su beca. Sí, sí, sí. En realidad el que entré antes fui yo, porque hubo una oportunidad de contratar a alguien primero, digamos, fuera de término. En general las universidades comienzan sus semestres en el mes de agosto, fin de agosto, septiembre. Y hubo una oportunidad que a veces surge, necesitaban un profesor más en enero. Claro. O sea que fue una oportunidad que había que tomarla porque era mejor, digamos, sí, sí. Sí. ¿Y qué fue lo primero que, cuando llegaste a esta ciudad, qué fue lo primero que hiciste? ¿Te instalaste, me imagino? ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste el lugar? ¿Qué te pareció? Fue difícil, Pittsburgh tiene un récord muy triste. Bueno, ahora alguna gente lo ve como algo más positivo, para mí es algo terrible. Es la ciudad con más días nublados de Estados Unidos al año. O sea que de 365 días tenés 200 y pico de días que están nublados o semi-nublados. Súmale a eso que nos fuimos de acá en diciembre, con un clima muy bonito, un gran sol, ¿no? Lo demás, y llegamos allá a principios del invierno. Claro. ¿Y es crudo el invierno? ¿Es muy crudo? Sí, muy crudo y con muchísima nieve, porque es una zona que está cerca de los 3 grandes lagos, y esos lagos que, bueno, producen muchísima humedad, muchísima nubosidad y mucha nieve. Es zona de mucha nieve. Y frío también, te diría. Sí. ¿Sufrís el frío vos, Nicolás? Ya no. ¿Te acostumbraste? Mucho menos. Los primeros años fueron difíciles. Claro que sí. Terrible. Terrible. Sí. ¿Y los veranos cómo son, el clima de verano? Bueno, en la zona de Pensilvania en ese momento, bueno, el clima es muy húmedo. El verano es muy húmedo, puede haber algún día de 40 grados, con mucha humedad, 38 grados, mucha lluvia, muchísima lluvia todo el año, como te decía, mucha nubosidad. Tiene una primavera agradable, sí, y también un otoño agradable, el mes de septiembre, el mes de octubre, muy bonitos. Sí. Ahí, hasta que llegó Mariana, ¿vivías solo los primeros meses? No, nos fuimos juntos, nos fuimos juntos. Sí, nos fuimos juntos, solamente que yo entré primero, digamos, con la beca, sí, a trabajar. Sí, tenía, y a estudiar también. Y a estudiar, claro, al mismo tiempo, claro, las dos cosas al mismo tiempo, exactamente. ¿Y cómo era la universidad? La universidad de Pittsburgh, yo estoy muy agradecido a la ciudad de Pittsburgh en general, porque es una ciudad, es todavía, aunque ahora me dijeron que está un poco más cara, porque ha avanzado mucho, por suerte para todos los que viven allí. Es una ciudad que tuvo en un momento una crisis muy importante porque venía de ser uno de los centros de acero más importantes de Estados Unidos. Obviamente que esa industria se mudó a otras tierras, generalmente tierras asiáticas en muchos casos, y se perdieron muchísimos trabajos, muchísimos puestos de trabajo, bueno, eso significó que la ciudad entró con mucha desocupación, con muchos edificios abandonados. Yo diría que pasó muy mal las décadas del 60, 70 y los 80 también. Y a partir de los 90 hubo una reconversión, se convirtió en tiene 2 universidades muy importantes, la Universidad de Pittsburgh, que la Universidad de Pittsburgh es uno de los centros médicos más grandes de Estados Unidos y más prestigiosos de Estados Unidos. O sea que nosotros éramos simples estudiantes, pero teníamos un seguro de salud que nos cubría trasplantes, cosas fuera de órbita, digamos, ¿no? Sí. Gran servicio de salud. Y tiene a Carnegie Mellon University. Carnegie Mellon University es una de las pioneras de robótica, por ejemplo, en Estados Unidos, y también en informática. O sea que atraía muchos estudiantes, muchas industrias de informática, de computación, electrónica, muchos estudiantes que luego van a trabajar a Silicon Valley, a California, o vuelven a sus países y desarrollan allí tecnologías nuevas. Y eso convirtió a la ciudad en una especie de ciudad universitaria, ciudad de hospitales, de salud, de servicios y de mucho arte. Se le dio mucha importancia al arte también para un poco reposicionarla, y ahora es una ciudad que tiene los mejores estándares de vida de Estados Unidos. Mirá vos. ¿Y cuánto tiempo vivieron ahí? Vivimos 4 años y medio, 5, sí. Fue buena la experiencia, pero con todo el shock natural de mudarse, ¿no? Lo que más nos choqueó en los primeros días fue el supermercado, obviamente. ¿Por qué?
Y porque ¿Cómo es el estilo de la comida? Y la transición de la comida es difícil. En Estados Unidos en general no se come encontraron bien. milanesa ya con... No, problema, vamos a pedir disculpas a los veganos, pero el problema clave de los primeros días fue, por ejemplo, la carne. La calidad de la carne en esa zona de Estados Unidos es mala, sinceramente, comparada con la nuestra. ¿Y con qué lo reemplazaban por ahí? ¿Qué comían? Bueno, aprendimos a comer más pavos, que es lo que hacen los norteamericanos, mucho pollo. ¿Quién cocina? Pescado, más pescado. ¿Quién cocina de los dos? Nadie. ¿Qué problema? No, Mariana cocina un poco más que yo. Sí, yo no cocino nada últimamente, pero tampoco le gusta mucho. Así que salimos a comer, comemos algo más liviano, pero ella cocina, sí. Claro, sí. Y con respecto a otras cosas también que vos decís, ¿y cómo extraño de Argentina? ¿Qué es lo que más extrañaba en ese primer momento que te fuiste? Como todo el mundo, después uno se termina acostumbrando, ¿no? Pero al principio, ¿qué extrañabas? Las diferencias culturales de todos los días, ¿no? Y sociales. El carácter de una sociedad anglosajona es muy diferente de una sociedad latina. Cualquiera te lo puede contar que haya hecho la transición. ¿No? Sí. No es que haya nada malo. Por ahí con un vecino uno no se da tanto, con la gente más distante. Exacto, la gente un poco más distante, con vecinos menos. Esto que hicimos para hacer esta entrevista, imposible. Vos me llamaste ayer y decís, ¿vamos mañana a hacer la entrevista? No. Sí, te dije yo, vamos. Sí, problema, claro, vamos a hacerlo mañana, no hay ningún problema. Allá no. No, sí, para ir a tomar mate o lo que acá decimos mate o té o café o tener una reunión a la tarde en la casa de una persona que vos conocés un poco, que tenés cierta amistad, a lo mejor 2 semanas de anticipación. Claro. Sí, y luego reconfirmar y planear y no llegar temprano ni tarde. ¿Con una estructura, con qué diferente a lo nuestro? No sé, son formas diferentes de concebir las relaciones interpersonales, supongo. Claro. No hay ningún misterio, es su forma de ser, digamos. Es su forma de ser. Sí. Simplemente. Sí. Eso choca un poco. Los horarios también, recuerdo que los horarios nos chocaron muchísimo. Esta cuestión de comer, de cenar a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Sí. Claro. Verano e invierno, algo muy chocante. De día en verano. Claro, totalmente. Totalmente de día. En invierno un poquito más de sentido, pero aún así es muy temprano. De llegar a un lugar a querer tomar una cerveza, una copa y que esté cerrado porque eran las 11 de la noche. Claro. Ese tipo de cosas que uno no, por venir de un país con diferentes características, no está acostumbrado. ¿Cuánto tiempo les costó adaptarse? ¿Cuánto nos costó? Sí. ¿Qué sé yo? No hay un momento en el que uno diga... Me adapté totalmente, tal vez, ¿no? No sí, es cierto. No hay un momento en que uno diga adapté completamente a esta cultura. No, creo que no estamos adaptados completamente, ahora ni siquiera cerca. Claro, además hay otro elemento que a veces ayuda mucho a la adaptación, que es la cuestión de tener niños y tener familia. Claro. Porque los hijos te ayudan mucho a conocer toda otra vida de sociabilidad, digamos. Nosotros tenemos amigos que tienen que ver con la universidad, con lo que hacemos, pero no tenemos contacto. Digamos, cuando vos tenés niños, te tenés que hacer más o menos amigo, un poco conocido con los padres de los niños que van con el tuyo a la escuela. Nicolás, y toda esa parte no la tenemos. ¿Eligieron no tener? Sí, elegimos rápidamente. ¿Eligieron ustedes? ¿Los dos estuvieron de acuerdo? Sí, sabíamos que iba a tener prioridades nuestras carreras y no nos interesaba tanto formar una familia. Estaba la posibilidad abierta quizás algunos años, pero claro. Nunca la repensamos, digamos. Sí. Claro. Sí. Y hoy en día piensan que fue una buena decisión, que... Creo que sí, porque estamos cómodos como pareja, claro, nos sentimos completos, no sentimos que nos falte algo. Es una elección, algo sin más, duda, elección, ¿no? Tener o no tener hijos es una elección. Absolutamente. En la vida y está bueno uno poder tomarla. Acompañados por muchos colegas también que han decidido no tener hijos, claro, digamos, por supuesto. Y por otros que han decidido tener, obviamente, sí. Por y supuesto. Tratamos de convivir todos. Por supuesto, pero claro, como vos decías, no están inmersos en ese mundo de gente con niños, pero lógicamente... Claro, automáticamente tú tienes un niño en Estados Unidos, tenés un niño y te arrastran tenés que llevarlo a practicar fútbol y ahí conoces a los otros padres y tenés que socializar de aquí y allá y conocés gente que hace, otras profesiones, obviamente. Abrís tu campo, digamos. Exacto. Mucho más. Y estás obligado a cosas, ¿no? También tenés que llevar al niño a cumpleaños. Claro, por supuesto, otros compromisos. Las festividades norteamericanas como Halloween o el Día de Acción de Gracias se vuelven obligatorias porque si no dejas al niño fuera de un círculo cultural que lo estás castigando, digamos, de una manera
un poco demasiado fuerte, porque no tenés por qué dejar al niño fuera de esa cultura. No, por en cambio, supuesto. cuando uno es solo, toma decisiones. Halloween, bueno, que pase, no sé. Claro, No sé. claro. A lo mejor sí, bueno, un día salís a tomar algo con un amigo y va alguien disfrazado, vos te disfrazás, pero no es una obligación, digamos. Claro, exactamente. Como yo te lo veo entiendo. con algunos amigos que tienen niños, tienen la obligación de ir, claro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué pasó después de esos 4 años en Pittsburgh? Bueno, las becas en general te las dan para completar el doctorado, siempre cuando uno pase el examen de maestría. Ajá. Hay un examen de maestría, te otorgan primero el título de maestría, un examen kilométrico de 3 días, 3 días, mañana y tarde, respondiendo opciones múltiples de preguntas, ensayos cortos, ensayos largos sobre diferentes temas. Y bueno, si uno pasa esa especie de tortura encarnada en 3 días, le dan el certificado de maestría y luego se extiende la beca automáticamente 2 años más hasta el doctorado, pero generalmente, bueno, algunas universidades hacen excepciones, no se extiende mucho más allá. O sea que... O sea, 2 quedás años sin- más. Claro, te quedas digamos. sin financiamiento. La beca termina porque se termina tu tiempo y tenés que rendir el doctorado, digamos. Sí, sí, te entiendo. Algunas universidades hacen algún tipo de excepción o tienen algún programa para extenderlo un poco más. No era el caso de la Universidad de Pittsburgh, la idea era que todo el mundo terminara en los 5 años o al menos estuviera escribiendo ya la tesis y pudiera de alguna manera salir de la universidad. El sistema es diferente, hay mucha movilidad. Aquí cuando uno empieza una universidad generalmente continúa toda su carrera allí, ¿no? O es la idea más o menos. Hay movilidad también dentro de Argentina, pero no es tan común. Claro. En Estados Unidos el tema es movilidad, movilidad, movilidad. Todo el mundo que estudia en una universidad no significa que se va a quedar allí. En realidad es muy difícil que alguien que haya estudiado en una universidad se quede a trabajar. Se queda a trabajar. ¿Y en Es tu lo caso contrario. particular, qué pasó? Bueno, ¿cómo se busca trabajo? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué haces después de eso? Claro, ¿qué haces después de eso? Bueno, hay una serie de rondas de búsqueda de trabajo. Primero quiero saber cómo te fue esos 3 días de tortura. Oh, fue tortura, sí. ¿Te fue bien? Bien, sí me fue bien, claro, me fue bien, si no, no hubiera tenido el doctorado. Por eso. Pero era difícil porque eran 4 horas por la mañana, había un break para almorzar y luego, nada, volver a la tarde y seguir respondiendo preguntas. Me acuerdo que era no sé cómo será ahora, eran las primeras generaciones que tenían el examen por computadora completamente. Digamos. Lo escribíamos en una computadora y se lo mandábamos a los profesores. Sí. Pero claro, no podíamos tener acceso a internet. O sea que había que tener computadoras desconectadas de todo. Entonces estábamos todos encerrados en un cuartito muy chiquito, uno al lado del otro con su computadora escribiendo. Claro. Todos al mismo tiempo, todos muy nerviosos, obviamente, sin libros, sin papel, no Claro, se claro. podía entrar allí. Sin nada. Y desconectados del mundo, obviamente, de internet para no copiarse, obviamente, no buscar cosas, algún dato en Google Claro, o lo claro. que fuera. Bueno, pero lo sobrevivimos, llegábamos a casa muertos, los 3 días esos fueron terribles. Me imagino. Pero bueno, nada, no pasa nada. Pero ahí te No. fue bien. Sí, sí, creo que con el tiempo todo el mundo lo dice, creo que fue una experiencia que te ayuda a formarte como profesor porque te obliga a leer cosas que vos normalmente no hubieras leído o explorar áreas de conocimiento que no hubieras explorado. Digamos, es como un impulso un poco violento, pero bueno, funcionó. En ese momento conseguiste el doctorado. Claro. Ahí fue. Ujú. Perfecto. Y luego faltaban de cursar algunas materias, obviamente, y completar los créditos, como dicen en Estados Unidos. ¿Qué serían los créditos? Cada materia te ofrece 3 créditos y tenés que completar un número, ¿sí? De distinto nivel para acumular el número X que sea el que te otorga el doctorado, digamos. Sí. Perfecto. Y luego escribir una tesis, ¿no? Que eso te puedes tomar un poquito más de tiempo, porque pues, digamos, yo ya cursé todo, pero estoy escribiendo la tesis. Y en esas condiciones más o menos puedes empezar a buscar trabajo. Aunque la tesis no esté terminada, aunque falte un capítulo, aunque falte 2. Y ese fue mi caso, ¿no? Yo todavía me faltaba escribir la tesis. Y empezaste a buscar trabajo. Exacto, sí. ¿Y cómo fue el tema del trabajo? ¿Qué conseguiste? Te decía que hay una suerte de bolsa de trabajo, ¿no? Que Ajá. es una conferencia que se llama MLA, Modern Language Association, donde van los profesores o los que van a ser profesores de diferentes materias, generalmente todas las vinculadas a las lenguas extranjeras, ¿no? Inglés, italiano, francés, lo que fuera, ¿no? Y es una conferencia que se hace una vez por año en una ciudad diferente de Estados Unidos. No es en una universidad, es en una serie de hoteles. Pueden ser 2 hoteles o un hotel muy grande. En ciudades grandes porque es una mega conferencia. Y con anterioridad a eso tenés que enviar tu currículum, obviamente, un plan de clases, algún programa de una clase. Y solicitar con una carta, obviamente, los pedidos que salgan de universidades. Las universidades anuncian sus trabajos con mucha anticipación. Claro. Entonces vos tenés tiempo de preparar ese material, enviarlo. Ahora se hace todo electrónicamente, antes se hacía un poco por correo, un poco electrónicamente.
Y luego... ¿Tienen más ventajas los que les va mejor, a los que tienen mejores notas? Sí, en Estados Unidos es una meritocracia, muy dura a veces, ¿no? Pero es lo que es. El promedio vale oro, no solo para eso, sino para conseguir un trabajo, Claro. Cualquier tipo de trabajo. El promedio vale oro. Los estudiantes están muy obsesionados, a veces demasiado obsesionados con eso, ¿no? Es la parte negativa también que tiene el sistema. Y bueno, las cartas de recomendación a los profesores, ¿no? La relación con los profesores, la carta de recomendación, el término en el que esté escrito, los términos en los que esté escrito esas cartas, eso es muy importante, ¿no? Claro. Y también, bueno, cómo te presentes vos como en tu carta de presentación y el material que entregues, digamos, si entregás un proyecto de investigación, si entregás una clase. Claro, según con qué te presentes también, exacto, ¿no? según cómo te presentes. ¿Y cómo fue en tu caso? ¿Cuál fue qué trabajo conseguiste, digamos? Bueno, yo como tenía tiempo todavía, porque todavía tenía, digamos, otro año. Yo tenía otro año en el que iba a tener financiamiento, iba a tener beca, y tenía un año más para terminar la tesis. Entonces, solamente por esa circunstancia pude ser selectivo. Claro. Digo, bueno, si voy a presentarme un año antes, voy a solicitar solo los trabajos que me parezcan interesantes. Seguro. Si ahí luego no funcionan, el año que viene veré qué es lo que hago, ¿no? Claro. Bueno, así que fui selectivo además por una cuestión estratégica. Nosotros somos dos. Y en Estados Unidos es virtualmente imposible conseguir trabajo dentro de la misma universidad en el mismo campo, digamos. Claro, juntos. A lo mejor un médico y un profesor de historia pueden encontrar en la misma universidad trabajos, pero dos profesores de literatura, difícil. Mariana, ¿y vos siempre concursaron igual, siempre tuvieron el mismo nivel, digamos, estaban los dos, Bueno, ¿no llegaron a hacer el doctorado? Teníamos un cierto desbalance, porque Mariana había empezado un poquito después. Un poquito después. Entonces, yo rendí primero, no, el examen lo rendimos juntos, el examen de maestría, pero luego yo había rendido primero la aprobación de la tesis, digamos, de la aprobación del proyecto de tesis, pero desbalances de meses en general eran. Pero bueno, había cursado algunas materias más que ella, Claro. Obviamente. Estábamos con ciertos desbalances, sí. Pero querían sí buscar algo que tengan relación, que ustedes puedan hacerlo juntos, digamos. ¿Querían seguir trabajando juntos? No, lo que necesitábamos era algo más básico. Necesitábamos una ciudad o una zona de Estados Unidos que tuviera muchas universidades para poder conseguir trabajos cerca. Cerca, sí, por lo menos cerca. Sí, porque Estados Unidos es como Argentina, es ancho y ajeno. Claro, o sea, claro. hemos tenido casos de colegas que estaba uno en Las Vegas y otro en California y se veían 2 veces al año. Claro. Y no era la idea, obviamente. No era la idea, no, claro. La idea era concentrarse en las ciudades que tenían mayor cantidad de universidades en el área. Eso nos dejaba con Massachusetts, con Nueva York, obviamente, nos dejaba con California. Y no mucho más. Y no mucho más. No mucho más. Lo demás podía funcionar, pero ya había que ver. Y salió en Nueva York. Salió en Nueva York. Salió en Nueva York. Salió en Nueva York, pues yo solicité un puesto allí. Sí, yo enseño conseguí el trabajo finalmente luego de otro proceso. Además del currículum y de enviar las cartas de presentación y los programas, hay una entrevista, 2 entrevistas en realidad. Una entrevista preliminar. Ahora se hace por internet a veces, ¿no? Se hace por lo que sea, por el sistema que sea, por el app que sea, pero en ese momento no era tan común, obviamente, así que fue una entrevista durante la conferencia esta que te decía, en el mes de enero, y luego, si eso funciona y quedas preseleccionado, te invitan a la universidad misma. Claro. O sea, tenés que viajar. O sea, no es tan fácil conseguir trabajo, No. Hay que hacer muchas cosas previas, ¿no? Muchas cosas, sí. Muchas cosas, Muchas cosas. Por ahí tener a alguien o alguien que buscar, como en tu caso, vos no estabas solo, estabas con alguien, entonces tenías que buscar un lugar donde haya posibilidades cercanas para los dos, para poder ir juntos. 0, tener una buena recomendación. Sí. Y después Y buen también promedio. un buen promedio, Sí. un protocolo en el medio que hay que cumplir, reglas que hay que seguir. O sea, que y no una fue idea de tan- investigación a futuro, porque como somos obviamente todos investigadores, lo que te preguntan es qué vas a hacer en los ¿Qué va próximos a hacer en años. su futuro, señor Nicolás Exacto. Vivalda? Vos estás empezando porque sos joven, no tenés tanta experiencia publicando, ni haciendo investigación, ni viajando a los lugares donde tenés que hacer investigación y tenés que responder por el futuro, digamos, que es la pregunta siempre más difícil. Un colega de mi esposa le pregunta siempre a todos, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Qué estarás investigando? ¿Qué habrás logrado? ¿Qué te faltará por hacer? Claro, es una pregunta siempre muy difícil. Claro, muy difícil. Claro, a veces no sabe qué va a hacer mañana, imagínate dentro de 5 años, ¿no? Pero bueno, tiene que estar dentro de tu cabeza, eso tiene que estar para alguien que estudia letras, tiene que estar
presente, eso, Sí, sí o sí. es una tentativa, digamos, una exacto. intención, ¿no? Sí, no Exacto. quiere decir que todo se cumpla, él tampoco lo pregunta con mala intención, pero No, te claro, obliga claro. a pensar en Claro. tu programa futuro, digamos, ¿no? Y se dio en Nueva York. Soy de Nueva York, sí. ¿En qué lugar específicamente de Nueva York? Yo estoy en Poughkeepsie, que Poughkeepsie. es una ciudad de unos 100.000 habitantes, Ajá, que está a 70 millas, o sea, 90 y tantos kilómetros de Manhattan. de Manhattan. La ciudad en sí, otra vez, mismo caso que Pittsburgh, vive un poco gracias a sus dos universidades. Allí está Marist College y está Vassar College, que es donde yo estoy, que es una universidad pequeña, una universidad de artes liberales, de unos 3.000 de 3.000 estudiantes y unos 300 Es profesores. una universidad privada, por supuesto. Una universidad ¿no? privada, Privada. sí, es una universidad privada. Es una sí. universidad que tengo entendido que en su principio era de mujer, ¿no? Sí. Solo femenino, solo... Sí. Era una universidad solamente de mujeres. De mujeres. Y, como otras universidades que hay Sí, como en muchas Nueva York, universidades. ¿no? Ahora quedan muy pocas, pero en su momento hubo varias universidades muy prestigiosas que solo eran para mujeres, ¿no? Exactamente. Y bueno, si bien eso ha cambiado, porque desde finales de los años 60 la universidad es co-ed, como dicen en Estados Unidos, o sea, tenemos hombres y mujeres. Mixta. Sí, mixta, como diríamos acá. Pero todavía conservamos algunas cosas, ¿no? Las mujeres siguen siendo mayoría. ¿sí? Mayoría. Sí, hay un gran motor de pensamiento feminista, obviamente. Ajá. Y tenemos inclusive algunas herencias materiales. Hay un edificio que se usa ahora para que vivan los profesores, para que alquilen los profesores, que todavía tenía la configuración, eran algunas habitaciones, que eran 2 cuartos con un baño compartido, porque eran mujeres que compartían un baño. En ese momento, que Claro. solo las profesoras eran en su mayoría mujeres también en algún momento. Sí. ¿Y cómo es la universidad en su estructura? ¿Qué tiene la universidad? ¿Con qué cosas cuenta la universidad? La universidad tiene su fuerte en las humanidades, o sea que yo estoy muy cómodo en ese sentido, porque diría que el departamento de teatro, el departamento de cine y el departamento de inglés, que sea literatura inglesa, y bueno, las lenguas también, obviamente, somos algunos de los más fuertes, ¿no? Tiene una muy buena biblioteca. Una gran biblioteca. Sí, He leído preciosa. por ahí más de 1 millón de libros, ¿no? De ejemplares. Sí, ¿tiene? más de 1 millón de ejemplares, pero el número de ejemplares a lo mejor no es tan importante porque hay otras universidades que tienen más ejemplares y también más colección de otros idiomas, ¿no? Pero el edificio es precioso. Es un edificio que nos hace feliz a los profesores y a los estudiantes, digamos. Claro, Es muy lindo para trabajar porque ha sido remodelado con muy buen tino hace unos 25 años. Y eso hace muy fácil trabajar allí. La colección es buena, como decías vos, más de 1 millón de ejemplares, pero además hay un sistema que siempre me pareció genial, de intercambio entre las universidades de Estados Unidos. Si vos necesitas un libro que está en otro lado, la universidad te lo pide y te lo envía. Y a veces te llega muy rápidamente. Y eso es un lujo, realmente. Claro que sí. Una especie de paraíso para el que le interesa tener libros de diferentes épocas, de diferentes denominaciones, con diferentes intereses, ¿no? Claro. Sí. Nicolás, actualmente vos estás ahí, vivís cerca de la universidad, ¿te queda cerca tu casa o no? Ese es un capítulo aparte. Sí, bueno, actualmente soy el jefe, así que soy el jefe del departamento. Jefe a del partir departamento. de este mes. Así que soy el serio? jefe recién estrenado, sí. Ah, muy bien. Jefe del departamento, ¿cómo sería tu cargo? Soy jefe de área, a ver si... Ajá. O sea, tengo a mi cargo representar a mis colegas, a mis 7 colegas, y tengo a mi cargo la supervisión de los estudios de unos, te diría 70 estudiantes, 80. Algunos de esos estudiantes van a hacer su especialización en español, algunos van a hacer su subespecialización en español, es decir, van a tomar algunas clases con nosotros, pero a lo mejor van a ser psicólogos o se van a dedicar a tienen una especialización en antropología, en otro tipo de carrera. Sí. Bueno, bien, Sí. eso es un cargo más, ¿no? Uno va ascendiendo Sí, en sí, este... un ascenso, sí. Para mí que es la primera vez que tengo un cargo... No, he tenido responsabilidades, pero con respecto a estudiantes. Es la primera vez que tengo responsabilidades también con respecto a colegas. ¿Y cuál es tu labor específica dentro de la universidad? Bueno, ahora va a ser eso, ¿no? Va a ser representar al departamento en las reuniones con el decano. O sea que ya no tenés que dar más clases, digamos, ¿o sí? No, tengo que dar clases. Ojalá, también ojalá no tuviera que dar clases, sí. ¿Tenés horas, digamos? Horas... Claro, el cargo de jefe de departamento viene con una reducción de horas de clase. Es decir, voy a tener que enseñar un curso menos al año, lo cual me va a liberar tiempo para hacer el trabajo administrativo, ¿no? Presentar el plan de cursos, lograr que se apruebe, ir a las reuniones con el decano, todas las reuniones del comité, ver los problemas específicos que pueden surgir con los estudiantes. Claro. Me va a liberar tiempo para eso.
¿De alguna Sí. manera es lo que vos querías, tener este otro cargo? ¿Es lo que vos aspirabas? ¿Eso surge, se da? ¿Es por qué? ¿Por qué se te dio a vos Depende eso? muchísimo de la universidad. Ajá. A ver, yo ya tuve cargos ejecutivos y administrativos. Fui el director del programa de verano que teníamos en Cusco. Teníamos un programa en Cusco, ¿Perú? sí, en Perú. Ajá. Y me tocó ser el director. Me tocó porque me ofrecí, también porque con la confianza de mis colegas en mí. Era muy joven en ese momento, ni siquiera tenía la titularidad. Ajá. Y fue en 2009, 2010. Y bueno, estuve así a cargo de... Eran pocos esos chicos, eran 15 o 16 chicos, que pasaron 3 ¿En qué año semanas. fue eso, Eso fue en Nicolás? 2009, creo, no estoy seguro, Ajá, 2009 o 2009. 2010. Sí. Y luego tuve un trabajo con más responsabilidad, que fue ser director del programa que tenemos en España. Tenemos un programa en España, en la Universidad Carlos III y la Universidad Complutense conjunto, donde los estudiantes pueden ir y estudiar por un año o por 6 meses, por un semestre. Y es un programa conjunto con Wesleyan University, que está en Connecticut, y nos toca dirigirlo un año a cada universidad, o sea, es rotativo. Bien. Y ahí estuve el año entero con más estudiantes, 30 estudiantes a cargo, pero otra vez, como te decía, ahí tenía una subdirectora que estaba a mi cargo. Bueno, los guías y las personas que teníamos y los profesores que teníamos en Santiago de Compostela y en Granada, que estaban más o menos a mi cargo, porque algunos lo compartíamos con otras instituciones, y estudiantes que estaban a mi cargo, ¿no? A tu cargo. Pero de todas maneras era una posición con menos responsabilidad que la que tengo ahora, supongo, ¿no? Porque ahora estoy con mis colegas que están allí como profesores Claro. titulares, digamos. Sí. Esto fue en Madrid, ¿no? Estuviste un tiempo viviendo en Madrid a causa de esto. Sí, estuve un año viviendo en Madrid, sí. ¿Y Sí, qué te pareció Madrid? No, genial. ¿Te gustó? Sí, genial. Otra vez el cambio Otra contrario, vez, irse claro. a vivir de Estados Unidos a una cultura súper parecida a la Se nuestra. fueron los dos, con Mariana, por sí. supuesto, también, ¿no? Ella tenía la posibilidad de un sabático, así que me pudo acompañar todo el año. ¿Qué sería un sabático? Un sabático es un semestre o un año que te otorga la universidad cada X cantidad de cursos dados para que vos te concentres en tu investigación, Ajá. para que no tengas que dar clases Acá y un año puedas... sabático sería un año libre, como un año acá, se Bueno. le llama, ¿no? Un año De libertad. de libertad, que no... Bueno, es el mismo término, más o la misma menos. idea. En realidad la expresión correcta es un sabático de investigación. Esa es la Claro. expresión correcta. Los estudiantes también al final de la carrera a veces se toman un año sabático para viajar, trabajar, etcétera, antes de continuar sus estudios. En este caso es un sabático que ya viene con una intención prefijada, es que la universidad quiere que te concentres exclusivamente en la investigación. Claro, Entonces te continúan pagando el sueldo y tú tienes que tener un proyecto, obviamente, cumplir con ese proyecto, presentar los resultados de lo que hiciste durante ese año, pero no tienes que enseñar. claro. Claro. O sea que trasladarse de Estados Unidos a Madrid. Sí, Eso fue, dijiste, en el año... eso fue en 2016. 2016, 2017. No hace tanto. No hace mucho. No hace mucho. No hace mucho. Y ahí en Madrid tuviste la posibilidad de estar con una ex compañera, ¿no? Sí, con Valeria, una ex compañera, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo dieron? ¿Cómo- Bueno, fue un encuentro después de muchísimos años, ¿no? Porque acá estábamos hablando de 12 años que no nos veíamos, ahí Sí. hacía mucho más. de la primaria? Sí, no, bueno, yo la había visto después, La había obviamente, visto. pero ella se fue muy joven y Sí, estuvo en es varios cierto. países de Europa, así que hacía más de 20 y pico de años que no nos veíamos. Sí, ¿Y cómo se sí. encontraron? Sí, yo le envié un mensaje que iba a estar por allí, ella me contestó, sí, nos vamos a encontrar, nos encontramos en una panadería allí, que hay en un café que tiene una panadería extraordinaria. Valeria ya vivía en Madrid. Sí, se había Ya mudado estaba hace un viviendo ahí, tiempo. en Madrid. Sí, y fue genial, porque fue reencontrarse con alguien que además tiene la misma personalidad que cuando iba a la escuela primaria, ¿no? Es cierto. Pues sí, bueno, la abolición del tiempo, ¿no? Algo así. Es No, fue cierto. genial. Sí, Es además cierto. tener a alguien conocido de tanto tiempo en Madrid también fue bueno para mí, ¿no? Porque no tenemos familiares en España ni en Madrid. Claro, o sea, claro, ni seguro. nada. ¿Y en qué lugar vivías de Madrid? ¿En qué barrio? Vivíamos ¿En qué muy zona? cerca de Plaza Mayor. Sí, De sí, Plaza, bueno, sí, excelente el lugar. Sí, un lugar y que lo tenemos alquilado por varios años. Espero que continúe alquilado. La universidad lo alquila para que vaya el profesor que es el director. claro, digamos. claro. Sí, Como profesor podés ir a ese lugar, entonces. sí. Estábamos cerca de ópera también. Sí. De Bien. la parada de ópera, de subte, de metro. O sea, Perfecto. pleno centro. Sí. Fantástico. Fantástico. sí. Conexiones a todos lados. Conexiones a todos lados, lugares para comer. No, una experiencia fantástica. Sí, Lindo, realmente. un lindo clima también, muy diferente a donde estaban acostumbrados, ¿no? Sí, es un país, pasar de un clima muy húmedo a Sí. un clima hiper seco,
con un verano muy extendido, como tienen los españoles, que continúa haciendo calor hasta octubre, noviembre también. 10 de la noche de día todavía. Pero... Exacto, 10 de la noche de día, el revés del horario de Estados Unidos, porque todo está abierto allí hasta las 3 de la mañana, puedes comer a las 10, 11 de la noche y no pasa nada. Sí, es como un día y la noche. Estamos mucho más cercanos nosotros los españoles, ¿no? En cuanto a relaciones y es como más, el argentino y el español tienen otra afinidad. Mira, yo te diría que es el país más afín a nosotros, o uno de los más afines. Cuidado con Italia, porque los italianos somos tan parecidos a los italianos. Claro. Y nos separa un poquito el idioma, ¿no? Sí, pero somos descendientes. Pero somos una mezcla de eso, ¿no? Exacto. Básicamente, a grandes rasgos, ¿no? Tenemos inmigración de muchísimos lugares, pero somos una mezcla de italianos y españoles, ¿no? Mucha afinidad, ¿no? ¿Te gustó la experiencia en Madrid? No, me encantó, volvería totalmente. ¿Volverías a Madrid? Pero con el asterisco, digamos, es mucha responsabilidad, porque la responsabilidad más grande es el Junior Year Abroad, o sea que los chicos tienen todos menos de 21 años. Pueden tener 19, pueden tener 20, 19 y 20, digamos. Y para jóvenes norteamericanos, pasar de la cultura de Estados Unidos a la cultura de una ciudad tan grande, una capital europea como Madrid, es una experiencia riesgosa, vamos a decirlo así, que puede ser riesgosa. ¿Por qué lo ves así? A ver, hay una cuestión clave. El tema de la edad para tomar alcohol. ¿Sí? Eso es una cuestión clave. En Estados Unidos es 21 años y se cumple en todo el país a rajatabla. A rajatabla. Se cumple. Alguien puede tomar alcohol en la casa ocasionalmente, pero muy poquito, y no le van a vender alcohol en absolutamente ningún lugar si no tiene su ID que muestra su identificación, que muestre que tiene más de 21 años. O sea que todos estos chicos vienen sin experiencia con el alcohol, ¿no? Y pasan a una ciudad como Madrid, una cultura que es muy parecida a la nuestra, en la que es normal que los adolescentes, 16, 17 años, tomen, aunque no sea absolutamente legal, ¿no? En todos los lugares. Y bueno, claro, eso cambia todo. Es una cultura además donde se toma vino, se toma cerveza, es parte de la sociabilidad diaria. Y te diría otra cosa además, los estudiantes en Estados Unidos salen mucho, probablemente no consuman alcohol o poco alcohol, pero obviamente que tenemos estudiantes que toman drogas, que consumen drogas, como en todas las universidades norteamericanas, pero lo hacen dentro del campus, que es el espacio cerrado donde está la universidad. Y eso les otorga una seguridad que no siempre está, nunca está, cuando uno se mueve a una ciudad. Porque dentro del campus tenemos vigilancia privada de campus, que sabe cómo tratarlos, que sabe acompañarlos, que sabe llamar a emergencias si pasa algo muy grave. O sea, se puede dentro del campus hacer una vida, digamos... Sí, digamos, no es legal, obviamente, porque nadie va a vender droga legalmente porque es ilegal, pero la consiguen, obviamente, no podemos ser ajenos a esa realidad. Controlado todo. Pero están controlados, primeros entre ellos, porque no entra nadie más que no sean ellos, son simplemente estudiantes de la universidad, fiestas que se realizan en sus casas, en sus edificios, con el control, la supervisión del grupo de seguridad de la universidad, la policía de la universidad, que sabe cómo responder a esas situaciones específicas. Pero cuando ellos salen de ese ambiente tan controlado y se van a una ciudad muy grande como Madrid, cualquier cosa les puede ocurrir, porque si vos vas a tomar droga en un ambiente en el que no estás controlado, te van a robar, te pueden raptar, te pueden secuestrar, cualquier cosa puede sucederse. Por suerte nada de eso sucedió, pero hemos tenido algunos problemas de exceso de alcohol con el tiempo. Es lo normal para estudiantes de 21 en Estados Unidos es todo mucho más controlado. Vos al trabajar en Madrid, en España, y el estar trabajando ahora, notás esa diferencia. Bueno, eso es una cosa que a mí siempre yo aquí prefiero el modelo que tenemos aquí o en Madrid, obviamente. Los estudiantes tienen que ser parte de la comunidad. Yo estaba en Rosario, era un rosarino entre comillas más. Hacía mi vida, era estudiante, pero no estaba separado de la gente que trabajaba, de la gente que hacía su vida, que hacía otro tipo de vida. Pero cuando a vos te encierran en un campus, estás solamente con estudiantes y con profesores y no ves a nadie de afuera y tenés una seguridad, te sentís con una especie de burbuja, decimos nosotros, donde te puedes permitir cosas que sabes, bueno, si tomo demasiado y me quedo tirado aquí, no me va a pasar nada, porque todo el resto son estudiantes, nadie me va a robar, nadie me va a pegar, porque son estudiantes, e inclusive alguno me ayudará, la policía de la universidad no me va a hacer nada, porque la universidad le paga para que no me pase nada, pero pasar de eso a una ciudad, y bueno, es una experiencia, no es un gran cambio para ellos, además siguen siendo adolescentes, ¿no? Claro, siguen siendo adolescentes, justamente. Tienen 20 años, claro.
justamente. No podemos pedir. Pero bueno, por suerte nada de eso ocurrió, nada sucedió. También es un poco choqueante el cambio de trabajo universitario, porque ellos están acostumbrados a que el profesor esté más encima. Claro. Tienen tareas, tienen reportes del profesor, los profesores tienen horas de oficina muy frecuentes y las cumplen en Estados Unidos, tienen acceso a los profesores. Y en España el sistema se parece más al nuestro. Más al nuestro, exactamente. Son diferentes. Estudiar es tu responsabilidad. Claro. El profesor tiene quizás muchísimos estudiantes y otros trabajos, tiene un tiempo muy limitado para darte. Para cada alumno, claro. Estás a tu aire, como dicen los españoles, y eso les cuesta, ¿no? Les cuesta porque sienten como que no hay esa conexión, o que lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Estos profesores me están enseñando mal, porque ellos a veces mal identifican esa forma de trabajar, como si no me está prestando atención, ¿no? Es que el profesor simplemente tiene demasiados estudiantes y está concentrado mejor en otras cosas. Claro, pero sí está prestando atención, pero de otra manera, digamos, ¿no? Si tenés que comparar tu trabajo del año, lo que fue en Madrid con esto, ¿qué ves que es lo positivo de un lugar y qué es lo negativo y qué es lo positivo de Estados Unidos, en donde estás ahora, y qué es lo negativo? Tenés que decir, bueno, a ver, por acá me quedaría en Madrid, pero por esto no me quedaría, por esto me quedaría en Nueva York y por esto no me quedaría. Los españoles, y aquí también en el sistema universitario argentino, hay muchos proyectos de investigación grupales, ¿no? Vamos a investigar ensayo argentino, a lo mejor hay 5 o 6 profesores que hacen lo mismo y que están en el mismo, trabajando en un proyecto para hacer, por ejemplo, la historia del ensayo argentino, no sé, te digo una cosa así, ejemplo, ¿no? sí. Se trabaja más solidariamente a veces y más en grupo. Eso tiene también ventajas y desventajas, pero es algo que en Estados Unidos está menos. Es todo mucho más individualista. Ajá. Es tu producción, tu investigación. Y hay mucha presión, además, hay muchas presiones en Estados Unidos por la productividad, ¿no? Lo que se ve en todos los ámbitos de la vida. Claro. Así como el que trabaja en una fábrica tiene presiones para cumplir, para estar siempre bien, para tratar de aumentar su productividad y la de sus compañeros, la gente que esté a cargo. Y hay muchas evaluaciones, muchísimas evaluaciones en los dos sistemas. Pero eso también causa unos niveles de estrés que a veces son difíciles de manejar, ¿no? Exactamente. Digamos que los españoles son más relajados en ese sentido, pero no quiere decir que sean menos productivos necesariamente, a veces hacen cosas interesantísimas, pero la vida en general es un poco más relajada. Estados Unidos es muy de productividad, productividad, productividad. Eso, digamos, a mí me gusta la vida norteamericana, obviamente, y trabajo en el sistema norteamericano hace mucho tiempo, pero eso a veces pone un poco de estrés sobre las personas, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. Y sobre todo también pone estrés sobre tu vida privada, porque necesitas sacar tiempo necesariamente de tu vida privada para agregar a la investigación. Y eso se vuelve difícil a veces, cuando tenés responsabilidades, obviamente, parejas, si tenés hijos, si tenés familia, si tenés gente a cargo. ¿De dónde sacas el tiempo? Claro, es como porque aparte de tu... A ver, hay 3 patas en el sistema universitario norteamericano que son muy pesadas. Es la enseñanza, que generalmente es muy pesada en términos de cantidad de cursos y horas de oficina, como te decía. La investigación, que se te exige producir mucho, y también lo que se llama el servicio, que no está tan presente ni en el sistema español ni en el sistema argentino. Que ese servicio es participar en comités. Las universidades son autogobernadas y los profesores tienen muchísima capacidad de decisión. Funcionan como un senado, una especie de senado interior. Así que hay un comité para las mejoras edilicias, un comité para los cambios curriculares, un comité para las becas, un comité para la biblioteca, y claro. se desprende. Y todos necesitan profesores. Y te tenés que presentar a uno, a otro, o querés presentarte a uno a otro, y eso te va sacando tiempo. Claro. Son reuniones semanales, mensuales a veces. ¿Cuántas horas te demanda el trabajo? ¿Cuánto tiempo estás en la universidad en el día? A lo mejor no tenés todos los días los mismos horarios, pero bueno, ahora con este cargo nuevo encima... Eso depende. Hay muchas cosas que por suerte se pueden hacer remotamente. O sea, vos podés estar en tu casa trabajando con la computadora. Exacto. Pero, como te decía, en general, entre 2 y 3 veces por semana tenés que estar allí en horarios más o menos de 10 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, no más allá de allí, porque no tenemos clases por debajo de las 5 de la tarde. Claro. Pero
eso no quiere decir que en tu casa no estés haciendo cosas, estás Claro, sí, trabajando tenés que todo el seguir tiempo, trabajando. corrigiendo, preparando la clase y preparándote para las reuniones Claro. de los comités. Claro, claro. Y a veces tenés reuniones de comités que te alargan el día o a la mañana. A veces tenemos reuniones a las 7 de la mañana de algún comité porque nadie encontró tiempo para reunirse a otra hora, porque coincidía con otro horario. Sí, sí. Depende un poco, depende un poco. Pero no te contesté la pregunta que me preguntaste de dónde vivía. ¿De dónde vivías actualmente? Claro, si me preguntaste si vivía cerca de la universidad, bueno, fuimos por las ramas. Sí, tenés razón. Sí, sí, si sí, vivías sí. cerca de la universidad, Sí, sí. de la universidad en la que estás trabajando actual. Sí, Como sí, sí, decís vos. nos fuimos por las ramas porque Sí, nos sí, fuimos. puede Bueno, ser. no, ese es un tema aparte. Bueno, tuvimos la increíble suerte de conseguir trabajo en la misma región, ¿no? Yo trabajé siempre en Vassar y Mariana, unos 2 años después que yo. El primer año trabajó conmigo porque necesitábamos una profesora suplente y ella estuvo trabajando conmigo el primer año. Luego se tomó el segundo año para escribir la tesis, la Sí. terminó y consiguió trabajo en Queens College, en Queens, en la ciudad de Nueva York, en Nueva York. Así que eso nos puso frente a una disyuntiva. Mientras tanto vivíamos en una casa que la universidad había dividido en departamentos y que alquilaba a los profesores. La universidad tiene algunas universidades, sobre todo las que tienen lugar y espacio, como en una ciudad pequeña, tienen esa buena idea, yo creo, de restaurar edificios viejos o construir edificios nuevos, depende del lugar, y ofrecérselo a los profesores a un precio más barato del mercado. Ah, Entonces claro. te agrega un poco de dinero al sueldo, es una especie de cortesía hacia los profesores. Generalmente los que están allí son profesores nuevos. Y estás cerca de otros profesores, Sí, tenés siempre ahí como es un... un barrio de profesores y estás cerca de tu oficina y cerca de los estudiantes también, bueno, obviamente, ¿no? Claro, claro. Eso es una estrategia muy común de las universidades para retener a los profesores cerca y para ayudarles también, porque es una especie de sobresueldo durante los primeros años. Claro, claro. Tenés que pagar un alquiler menor siempre. Menor. Exacto. Pero ella estaba en un lugar y vos estabas en otro. Claro, la distancia no era tanta, son 2 horas de tren, son 100 kilómetros, 110 kilómetros, 115 kilómetros, pero no es tan fácil cuando tenés que enseñar por la mañana o por la noche, Claro. etc. Bueno, ¿no? Así que alquilamos un apartamento muy pequeñito, porque era nuestro pied a terre, como dice, nuestra patita que teníamos en Nueva York, que nos encantaba además tener una patita en Nueva York, obviamente, ¿no? En Queens, en el barrio de Queens, en Jackson Heights, que es el barrio, Jackson Heights es el barrio colombiano y un poco uruguayo, argentino por momentos de Queens. Ah, ¿sí? Un barrio muy latino, más que Latino. nada colombiano, sí, y ecuatoriano también. Así que el idioma franco era el español, por la mayoría de los negocios. Allí sí que hay empanadas, hay una asado, panadería no. extraordinaria. ¿Carne Sí, asado argentina también. también? No, carne argentina no, claro, ese era el problema. Pero había una parrilla uruguaya y una panadería uruguaya que hacían unas cosas espectaculares, bueno, te puedes imaginar. Y así vivimos durante, bueno, 10 años, 9 años, ¿no? Claro. Pero bueno, eso también tiene sus desventajas. Estábamos alquilando los dos lugares. Claro, en un lugar, en otro lugar. La ciudad, para el que ha estado hace poco en Nueva York, te va a contar que es carísima, está muy cara y se va poniendo progresivamente más cara en sus alquileres, en la comida, con todo, digamos, ¿no? Hay una gran presión inflacionaria porque básicamente hay muchas personas con mucho dinero, ¿no? Que vienen de otros lados o que viven en Estados Unidos y eligen Nueva York para vivir y eso sube todo, ¿no? Claro. Y bueno, estábamos con esta dualidad, ¿no? Y Los estábamos dos lugares, separados además. Dos casas. ¿Y cuánto Ah. tiempo estuvieron así? Y había 3 días a la semana o 4 que pasábamos separados porque ella estaba trabajando en Queens y yo trabajando en la ciudad. Claro. En Poughkeepsie, así que eso nos llevaba a una especie de... era todo dicotómico, teníamos que tener 2 cosas, 2 shampoos, Claro, dos todo- peines, todo doble, todo porque doble, doble 2 casa. dentífricos. Si yo me iba a pasar mis vacaciones con ella de primavera, tenía que llevar conmigo toda la investigación, mis libros para allá, los libros para acá. Y lo mismo con ella, era una vida un poco complicada, ¿no? Así que hace un año ahora, un año justamente, decimos, no, bueno, esto se terminó y bueno, teníamos unos ahorros, así que vamos a comprar algo en un lugar que sea equidistante. Que Claro, nos en quede... la mitad que le quede al... ¿Y dónde pudieron comprar? Así que compramos una casa en Peekskill, que es una ciudad muy pequeña, en el condado de Westchester, que es un condado cercano a Nueva York, que me queda todavía un poquito más fácil a mí, porque yo estoy a 1 hora de coche o 40 minutos de tren. Y Mariana tiene un poquito más, tiene 1 hora 45 porque tiene que tomar, bueno, ella podría ir en coche, no le gusta manejar y no sabe manejar, así que no. Ah, ¿no sabe No manejar? sabe manejar, no sabe manejar y nunca lo necesitó porque siempre estaba moviéndose en subte, digamos. Claro, claro. Igualmente los metro. medios de transporte allá son excelentes, así que... Mm, Ah, ¿no? no tanto, digamos, yo creo que tanto? son buenos.
¿Qué no te gusta de los metros? El que ha estado en el metro, en el subte de Nueva York, lo sabe. El subte de Nueva York tiene en este momento grandes déficits. ¿Ah, sí? Sí, hay metros que llegan tarde, hay trenes que llegan tarde, hay malas condiciones a veces, incluso higiénicas, muchísimas ratas. Nueva York es la ciudad de las ratas. Nueva York es una ciudad muy dicotómica, muy paradójica, porque es una ciudad con tanta riqueza, donde se produce tanta riqueza, donde se genera tanto en la bolsa y en el sistema financiero, y sin embargo a veces falla con la infraestructura de algunas cosas. Yo no lo sabía, mira sí. vos. Uno habla de Nueva York y parecería que, bueno, no, pero obviamente estas cosas pasan también, ¿no? Pasan también. Estados Unidos no es el gran ejemplo de obra pública, ¿Seguridad? ¿Cómo vive de la seguridad ciudad? sí, de seguridad sí, te diría que sí. ¿Salud también? Lo de la salud lo dejamos. Seguridad sí, porque Nueva York se ha transformado desde una ciudad muy peligrosa, que eran los 80, en una ciudad muy, yo diría, muy segura. Puedes ir tranquilo por casi cualquier lado, casi cualquier hora, inclusive en Central Park, si querés correr a las 12 de la noche, andá a correr, muy pocas veces pasa algo. Y hay barrios más complicados, pero lo normal de una ciudad grande. Bueno, pero ahora desde hace un año entonces ya hay un solo cepillo, Claro, hay un solo cepillo, hay menos ropa. Y además una casa propia, dejaron de alquilar, ¿no? Eso dejamos de alquilar. Sí. Eso está bueno también, ¿no? Sí, está bueno. ¿Es como ahora sentís que es tu lugar ese? Sí, de a poco. Hace poco que estamos en el lugar. Todavía estamos explorando un poco la ciudad. ¿Cómo es el lugar específico? Estamos en lo que se llama un condominio. Es un barrio que, si bien no es privado, tampoco me hubiera gustado un barrio privado, es un barrio, es una calle que hace una herradura, y son todas casitas iguales, somos todos vecinos, nos conocemos todos, y por ese mismo motivo es muy seguro, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo, y si hay algo raro todo el mundo va a avisar a alguien. Es tipo como pueblo ya, como que sí, se conocen esa como zona, acá en el pueblo. Sí, yo diría que sí. ¿No? Sí. Y la ciudad es pequeña, tiene 24.000 habitantes, pero tenemos muchos pueblitos a la redonda y muy pequeñitos también. Claro, claro. Lo que tiene de ventaja con respecto a la ciudad es que hay más espacio, hay más aire libre, más verde, tenemos una linda vista a verde que no teníamos en la ciudad, obviamente, y está muy cerca del río, que es muy bonito, el río de Hudson, tenemos una bonita costanera en esa zona, y está muy cerca de la estación de trenes que permite a Mariana viajar y también, o sea que eso es importante. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué hacen cuando no trabajan, cuando no están a lo mejor estudiando o haciendo cosas que tienen que ver con el trabajo, ¿no? ¿Qué les gusta hacer? Me gusta mucho ver cine. ¿Cine? Así que paso mucho tiempo viendo cine en casa o yendo a cines. En ese aspecto estamos mejor, porque hay un cine de cine arte muy bonito cerca del lugar donde vivimos. Y no, ese es mi hobby. Digamos, ¿y qué estilo de películas te gustan? Bueno, me gustan películas europeas, norteamericanas poco. Poco, algunas cosas. Scorsese me gusta de ratos, algunas cosas. ¿Viste algunas películas argentinas? ¿Te gustan ver algo? Sí, también veo películas argentinas, sí, claro, sí. Veo películas latinoamericanas, me gusta mucho el cine europeo, como te decía, el cine asiático a veces. Tengo una para recomendarte, Argentina, Al final del túnel. La vi, con Esbaraglia, ¿no? Esbaraglia, sí. ¿Sí, la viste? Sí, la vi, muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena película. Muy buena. ¿Qué más? ¿Mariana también comparte el gusto por el cine? Sí, pero básicamente lo que hace es leer. Sí, sí. Pasa muchísimo tiempo leyendo fuera de su investigación, otra vez, porque tenés que separar en algún momento las aguas. Yo nunca escribí sobre el cine y no creo que vaya a escribir sobre el cine porque lo quiero resguardar como mi espacio de hobby. Eventualmente alguna película que veo la doy en clase o me sirve para dar algún tema de alguna clase, pero no es mi investigación. Claro. Porque si empezás a mezclar las cosas es como que no te relajás nunca, ¿no? Tenés que tener un espacio fuera de eso. También salimos a caminar por la costanera, nos gusta mucho ver antigüedades, aunque no siempre las compramos obviamente porque no siempre te gusta lo que ves, pero es lindo ir a casas de antigüedades, es una zona de muchas antigüedades. Paseamos mucho por los pueblos de la zona, como te decía, sobre todo en verano, primavera. Claro. En invierno la vida se hace más difícil, se te va acortando el día, todo más. Se te va achicando el espacio. Claro, porque, achicando, claro, sí, seguro, los lugares para. Si vos hacías un viaje de 1 hora para ir, o 1 hora y media para ir a un lugar diferente, y si ya te hace mucho frío y si el clima no está bueno, y se te acorta mucho el día. El día, claro, sí, porque seguro. Nuestro horario es malo, porque yo estaba en España y como aquí, acá estamos en pleno invierno y es de día hasta las 6. Exactamente. Pero en esa zona de Estados Unidos, con el cambio horario que hacen y todo, 4:30 se va la luz. Claro. Es muy difícil pasar. Nicolás, ¿extrañas algo específicamente de Arteaga, del pueblo?
del pueblo. Sí, Algo así, la añoro. tranquilidad, es bonito, Ortega, sí, es lindo, ¿no? Sí, la tranquilidad del pueblo se extraña, sí, sí. Ya acá se come muy bien, nada más la carne, ¿no? Esta zona otra Seguí vez. extrañando la Perdona a carne. los veganos otra vez. Sigo, los primeros años fueron terribles, ¿eh? Ahora, Sí. ahora ya, Ahora ya te como acostumbraste decís un hoy, poco. sí, uno, y con el clima lo mismo. Uno se va o resignando, va acostumbrando. El cuerpo también se acostumbra, ¿no? El Es cuerpo tiene cierto. memoria y se acostumbra. Te voy a preguntar como tus superiores, no voy a extenderme tanto a 5 años, ¿sabes? En un futuro. ¿Qué te gustaría hacer? Ahora tenés un nuevo cargo que me imagino Sí. que lo vas a disfrutar, lo vas a aprovechar, seguramente lo vas a poder aprovechar y bueno, hace muy poquito que lo estás disfrutando, este nuevo cargo que Sí, tenés. sí, sí. Pero a un futuro un poquito más lejano, ¿dónde te gustaría aspirar? ¿Qué te gustaría, qué te faltaría hacer? A lo mejor trabajar en otro comité. He trabajado en algunos comités muy interesantes. En comité de becas, si bien otra vez es muchísimo trabajo y a veces que estábamos muy cansados también, pero era un trabajo muy agradable porque básicamente se trataba de seleccionar los mejores estudiantes y proponerlos para becas o otorgarles dinero propio de la universidad. Ajá, Un trabajo fascinante, porque te enteras de lo que están haciendo los estudiantes, lo que piensan hacia el futuro y te das cuenta de qué tipo de estudiantes se van a convertir. claro. O sea que ese es un cargo muy agradable. Me gustaría volver a ese Lo hiciste comité, ya. lo hice, pero quizás me gustaría volver a hacer ese tipo de trabajo. Y hay otro comité interesante que a lo mejor en el futuro también me interesa, pero ese ya es más comprometido, porque hay un comité que evalúa a los profesores en términos de promoción, de ascensos y de titularidad. Claro. Eh, Y si hablamos de un futuro mucho más lejano, ¿te ves Más en lejano. Argentina o te ves en Estados Unidos? ¡Jo, qué pregunta! También. No Porque por ahí sé. uno dice, bueno, cuando yo sea grande, cuando sea más viejito, no sé, ¿vuelvo a mi país Sí, o sí, sí, es disfruto una y me pregunta quedo válida. donde estoy ahora? ¿Qué crees que va a pasar? Por ahí a lo mejor no lo tenés pensado, pero Estratégicamente no es tan fácil volver, porque cuando tenés un sistema de salud que pagás allá y que no tenés acá, no tenés porque no lo pagás, digamos. Yo no pago claro, una obra social acá en Argentina. Y cuando tenés la jubilación que también estás aportando allá, que obviamente te la podrías traer o podrías sacar el dinero desde acá, pero no es tan fácil estratégicamente, ¿sí? Sobre todo para las personas asalariadas, no es vos tan te fácil. sentís bien allá, te sentís cómodo, te sentís Sí, como que es tu lugar en estos momentos. Estados Unidos en Sí, general Estados Unidos, donde vivís, sí. me siento mucho más cómodo que antes, eso sí, pero completamente cómodo no, yo soy un argentino viviendo en Estados Unidos, o sea, siempre lo voy a hacer, porque me fui de acá, primero tengo muchísimas raíces con Argentina, de hecho yo pensé que iba a estudiar literatura argentina, después hubo un cambio de mis planes porque conocí a un profesor y me enamoré de literatura española de esa época, pero bueno, tenemos muchas raíces acá y tenemos nuestra familia acá, y la seguimos teniendo, o sea, muchos amigos que están acá. Así que yo no me siento completo, yo me siento un argentino viviendo en Estados Un Unidos. argentino en Nueva Sí, York. sí, un argentino en Nueva York, sí. No creo que eso vaya a cambiar mucho, porque cuando uno se va más joven, pero hablo muy joven, a los 15, 14, 13 años o antes inclusive, sí, es normal que uno se adapte completamente y siga su camino allá. Ujú. Pero cuando ya te vas a los 26, 27 años, no sé, lo veo más. Hay gente que tiene otras capacidades de adaptación, pero no es para mí. Yo tengo un colega que se fue a los 17 años de Argentina. Colega argentino tengo, ¿eh? Sí, Y nada, es como, él es argentino, es como si se hubiera bajado ayer del avión. mira vos. Completamente argentino. Y hizo ya parte de su secundaria, Allá, claro. claro, y toda la universidad, o sea, toda la universidad, desde el primer año de la universidad hasta el final del doctorado allá. Y sin embargo es tan argentino como cualquiera de nosotros. Claro, claro, se Sí. siente muy argentino, es como es cada uno, ¿no? Sí, pero como te decía, estratégicamente no es tan fácil No es volver. tan fácil. Una cosa es lo que uno Exacto. desee, pero no es tan fácil. Exacto. No es tan fácil. Eh, Ahora con- lo que me preocupa mucho son los inviernos, ¿eh? Los inviernos de allá. Sí, porque uno ahora es joven, entonces relativamente joven, tampoco vamos a decir que somos tan jóvenes. ¿eh? Somos jóvenes, Nicolás, por favor. Bueno, por favor, Todavía bueno, somos entonces vamos a jóvenes. decir. El problema es cuando seamos más grandes, y las rodillas, la artrosis, todas esas Todo cosas. eso me preocupa un poco. Eso, a mí también. Sí. La Y vista. los inviernos son bravos para todo eso, ¿eh? Sí, es cierto. Sí, es yo cierto. lo que observo es que los que están realmente cómodos toda su vida ahí son los que han nacido. Claro. Yo tengo un colega que nació en Nueva York, no le importa el frío ni el Claro, invierno, ya está es su adaptado. lugar. Claro, es su lugar, Claro, está así que adaptado. él va y seguramente va a pasar sus años allí cuando Claro, se jubile, va a seguir viviendo allí, es su lugar en el mundo, no tiene ningún problema. El resto estamos más o menos. Está ahí, Tengo con un pie allá y un pie acá. colega de Puerto Rico que también sufre mucho con climas generales al invierno. No sé, a lo mejor vivir en otro lugar de Estados Unidos, no sé, Claro, que también es difícil cambiar. Sí. Es Los difícil cambios son cambiar. difíciles, obviamente. Son Sí. difíciles de compartir porque tenés una pareja. Sí, a quien de apoyarte, coordinar con la de coordinar, pareja. claro que sí. Sí. Nicolás, ¿cuál es tu autor preferido en literatura? Autor, Sí.
Bueno, te comentaba ¿El que me de dijiste Saer, antes? sí, Juan José Saer, sí, que Es nació aquí todo- en Cerodín, eso es extraordinario, es un escritor extraordinario. Si me tenés, haces elegir uno, sí, de Argentina, sí. Después Cervantes, Cervantes es siempre mi gran referencia. Don Quijote es siempre mi libro de cabecera, siempre, absolutamente. He enseñado la clase sobre Don Quijote como, no sé, 8 o 9 veces ya, nunca me canso de enseñarla. No, nunca, jamás. Sí, me encanta como modelo humanístico, como lo que significa ser humano, lo que significa ser una buena persona, porque Don Quijote en el fondo es una buena persona. Ujú. Pero es un libro extraordinario, sí. Quiero que Sí. me digas qué es Zulma para vos. Oh, mi mamá, sí, es el gran apoyo que siempre hemos tenido, aún a la distancia, ¿no? Sí, 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 sí. El gran apoyo para irnos, además, como decís vos, pues ya siempre apoyando, digamos, ¿no? Más allá de lo que vos me decías de cómo lo tomó, bueno, como obviamente con la preocupación y la tristeza de que nos íbamos, pero siempre apoyando, ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué recuerdo tenés de tu papá? Mi papá, bueno, mi papá, grandes recuerdos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy ligado mi mamá a veces me dice, ¿dónde habrá salido este chico tan ligado a la literatura? Bueno, mi papá estaba muy ligado a la música, él tenía una conexión muy cercana con la música y la literatura también, le gustaba leer poesía, vendió libros durante una época. Sí, sí, un recuerdo, bueno, difícil, pero también bonito en el momento, ¿no? Bonito. Sí, sí. Cada uno trata de quedarse con lo bonito, ¿no? Claro que sí, Sí. claro que sí. Sí. Bueno, Nicolás, la verdad que me Bueno. encantó conocer tu historia. Te conocía de chico, hicimos, como Sí. dijimos antes, jardín, la primaria, la secundaria, pero después uno con el tiempo va perdiendo conexión, como Sí. cuando cada uno sigue su vida Sí. y sigue sus estudios. Bueno, vos Sí. te fuiste de la Argentina y la verdad que no sabía bien lo que estabas haciendo. Bueno, Bueno. hoy me enteré. Bueno, a mí y me encantó gustó estar en tu mucho. programa, ¿eh? Sí, me Te encantó, agradezco que mucho. te agradezco a vos. Vamos a agradecer el lugar, que es muy bonito. Sí, cómo no. Le agradecemos, Precioso. por supuesto, tiene un jardín muy bonito. Le agradecemos a Luis, a Susana y a Alejandro, que son los dueños de este lugar y nos permitieron en el día de hoy, que nos va a tocar un día fantástico. 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 Un día de invierno, pero ideal, ¿no? Ideal, Lleno de así grado. es. Nos permitieron Sí. estar acá en su casa, así que le agradecemos mucho. Y bueno, la gente de Cava 14 Vinos y Regalos de San José de la Esquina, te quiero regalar esto. Oh, muchísimas gracias. Te hace entrega de Muchísimas esto, que gracias. es un vino, si lo querés Muchísimas abrir. gracias, sí, cómo no. Lo puedes abrir Sí. y me gustaría que me cuentes con quién te gustaría compartirlo. Es vino. Es vino. ¿Tomás vino? Sí, ¿Tomás totalmente. Eso se extraña menos, un poquito menos, porque en Estados Unidos hay mucho vino argentino, muy bueno. Ah, bueno, genial. No es como la carne, que es difícil de conseguir, De desbordada, conseguir. pero muchísimas gracias. Es de tango, además, un Malbec. ¿sí? Ajá. Sabés que tenemos la fama de ser, junto con Francia, pero al mismo nivel, los grandes productores de Malbec del mundo. Así que me viene fantástico, Te viene ¿sí? bien. Lo voy a compartir con mi familia. Mi mamá no toma mucho, así que ¿No toma mucho? No, ¿Mariana pero tengo... toma? Sí, Mariana sí, así que ¿Sí? lo voy a compartir con ella, sí, o con mi tío aquí, Raúl Pirich, sí, con alguien lo voy a compartir. Sí. Bueno, muchas Sí, gracias, Mis primos, sí, gracias a vos. ¿sí? Éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme al programa, sí, No, fue un por placer. favor. Sí, gracias. A vos. Gracias.